Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar pues de mordeduras y de anafilaxis. Ok, entonces vamos a empezar hablando de anafilaxis. Voy a dedicar esta parte de la izquierda a hablar de anafilaxis y la derecha se los dejo para algo que ahora se los menciono. Anafilaxis va a ser mediado por histamina. Es el mediador principal. Anafilaxis es pues claramente secundaria a una alergia. Como es una alergia, es mediado por IgE y por mastocitos. Y pues todo lo que causa una alergia lo puede desencadenar. Lo puede desencadenar medicamentos como penicilinas, como fenitoína, agentes de contraste, alopurinol. Lo puede desencadenar chocolates, nueces, fresas, alimentos como mariscos. También puede ser picaduras por abejas, que también sería pues bastante común. Entonces desencadenante puede ser cualquiera. Entonces, en cuanto a la clínica, usualmente lo que va a pasar es algo en este contexto. La primera vez que la persona es expuesta a la gente que le causa alergia, vamos a decir una picadura de abeja, es picado por una abeja la primera vez. Entonces, la primera vez que le sucede, va a tener manifestaciones leves de la alergia. Es decir, lo más importante es que va a tener urticaria. Las anafilaxis siempre van acompañadas de urticaria, es muy importante. Entonces la urticaria puede ser relativamente localizada y pues ya, fue lo único que desarrolló. Entonces, a medida que hay subsiguientes exposiciones, sigue siendo picado por abejas, etcétera, va a seguir desarrollando otros síntomas. ¿Y qué pueden ser estos otros síntomas? Todo lo que es por histamina causa vasodilatación y extravasación de contenido. Por tanto, edema facial puede tener, edema en extremidades también, en área genital también es posible. Y llega un punto en donde el paciente pues es expuesto, pero ya va a desarrollar síntomas severos y respiratorios. ¿Cuáles son estos síntomas severos y respiratorios? El paciente va a tener disnea, va a tener estridor inspiratorio, va a tener taquicardia, va a tener hipotensión, posibles sibilancias por broncoespasmo y finalmente colapso hemodinámico y se le cierra la vía aérea por edema laríngeo. Entonces, cuando ya llego a los síntomas de anafilaxis, o sea, estas partes aquí me preocupan, lo que tengo que hacer es tratarlo inmediatamente y el tratamiento es epinefrina. Esta puede ser intramuscular, que usualmente va a ser intramuscular en el aspecto anterolateral del muslo, pues de la pierna. También puede ser por vía intravenosa, pero es mucho menos probable que los pacientes tengan pues una canalización en el momento que tengan la anafilaxis. Ahora, en cuanto a otros medicamentos, existen antihistamínicos y corticoides que usualmente uno piensa en ellos, pero estos no sirven de urgencias. Estos solo sirven cuando la alergia es leve. Por ejemplo, que tengan urticaria únicamente y se acaso un poco de edema en las manos, pero ningún síntoma que les comprometa la vida. Apenas tienen algo que les comprometa la vida, que me sugiere anafilaxis, tengo que dar epinefrina. Eso es lo más importante. Otra cosa importante en el cual usualmente enfocan las preguntas es, vamos a decir, un niño de 12 años es traído por su madre al cuarto de urgencias porque lo picó una abeja. Lo picó, el paciente tiene urticaria pues por todo el cuerpo, le pica todo el cuerpo y tiene edema en las manos y los pies. No tiene nada respiratorio, no tiene sibilancias, la presión está normal, no tiene disnea, no tiene estridor, no tiene nada. Entonces van a decir que en el cuarto de urgencia le dieron antihistamínicos, corticoides y listo. ¿Cuál es el siguiente mejor paso? El siguiente mejor paso va a ser prescribir una pluma de epinefrina o EpiPen. Porque la siguiente vez que lo pique una abeja a este paciente, ahí sí puede desarrollar anafilaxis y puede que él no pueda llegar al cuarto de urgencias. Es decir, que él tiene que tener una EpiPen o una pluma de epinefrina con él. El principal diferencial de anafilaxis es algo que se llama angioedema hereditario.
En angioedema hereditario hay múltiples causas, múltiples tipos, incluso hay unos angioedemas adquiridos, pero lo voy a mencionar solo lo más importante. Lo más importante y resumido es que angioedema es mediado por bradiquinina. Estos casos. Como es mediado por bradiquinina, hay cosas similares y hay cosas que van a diferir totalmente. Usualmente la causa más común es deficiencia de C1-INH, que es la proteína inhibidora de C1, de la cascada de complemento. Lo que va a desencadenar que los pacientes tengan los episodios van a ser triggers. Entonces, estos triggers pueden ser muchas cosas. Puede ser estrés, tanto físico como mental. Puede ser infecciones. Puede ser relacionado a la fluctuación de estrógeno en las mujeres, etc. Poniendo un paréntesis, el caso de angioedema adquirido, la causa va a ser por IECAS. Porque los IECAS suben los niveles de bradiquinina. En cuanto a la clínica de angioedema, la pista más importante es que estos pacientes no van a tener urticaria, pero sí van a tener edema, por ejemplo, edema facial o de extremidades. Los pacientes van a tener edema laringio, que es la parte que va a ser muy parecida a la anafilaxis, y los pacientes también van a tener síntomas gastrointestinales como dolor, náuseas, vómitos, también posiblemente por edema en el tracto gastrointestinal. Y entonces el tratamiento de este tipo de angioedema, pues al principio va a ser ABC, manejar la vía aérea, si está muy cerrada y es necesaria intubación, pues intubación, si no está necesario, entonces no. La diferencia es que aquí no va a servir ni corticoides ni antihistamínicos y si le pongo epinefrina no va a servir. Entonces, también un tip puede ser, le pusieron epinefrina al paciente y no le hizo nada. Entonces, lo único que va a servir son los medicamentos dirigidos a la fisiopatología de la enfermedad. Como por ejemplo, si tienen deficiencia de C1, de inhibidores C1, entonces plasma, reposición del plasma. Puedo darle inhibidores de calicreína, como por ejemplo ecalantide, o puedo darle antagonistas al receptor de bradiquinina como Icativant. Pero algo importante es que si el paciente está tomando algún IECA, entonces quitarlo. Estos medicamentos es extremadamente poco probable que lo pregunten, pero sí es importante saber el diferencial de angioedema hereditario y saber que no tiene urticaria, puede tener edema laringio, edema facial, extremidades, hasta síntomas gastrointestinales inespecíficos, pero no hay urticaria. Y si el paciente está tomando un IECA, quitar el IECA. Eso es lo único importante con angioedema hereditario. Entonces seguimos. En cuanto a las mordeduras. Tenemos mordeduras primeros por gatos y perros. En cuanto a la etiología, en estos pacientes va a ser polimicrobiana. El microorganismo que me preocupa pues en los gatos es usualmente Pasteurella multocida. Y en los perros me preocupan varios microorganismos. Entre ellos puede ser Pasteurella, Eikenella, entre otros microorganismos. En cuanto al manejo de estos pacientes, lo primero es manejo de una herida, es decir, irrigarla, si hay que debridarla, pues debridarla. Lo más probable es la irrigación de contaminación, pues si tiene algo la herida, etc. Usualmente no se recomienda suturar en los casos de mordeduras por gatos y perros. Y si el paciente tiene una mordedura, pues por cualquier gato, o si la mordedura es en la mano, en la cara, en alguna articulación o genitales, el paciente es un paciente inmunocomprimido o asplénico, tengo que darle tratamiento de profilaxis. Entonces la profilaxis lo haría con amoxicilina clavulánico.
En cuanto a las mordeduras por humanos, es la misma historia. La etiología es usualmente polimicrobiana, incluyendo Eikenella. También el manejo es tratamientos básicos de la herida, darle profilaxis contra tétano, hepatitis B al paciente y amoxiclavulánico, igual que en la anterior. De aquí vamos a pasar a hablar del virus de la rabia. Los animales que pueden pasar rabia pueden ser murciélagos, pueden ser perros, pueden ser mapaches, pueden ser ratas, pueden ser zorrillos, pueden ser zorros. El examen usualmente presenta murciélagos. Pero sepa que puede ser cualquiera de estos animales que les acabo de mencionar. El animal que va a contagiar a una persona con rabia es un animal que está infectado actualmente con rabia ya en el sistema nervioso central y que se va a morir en los siguientes días, porque ya está en las etapas finales de la enfermedad. Para poder transmitirlo ya está en las etapas finales de la enfermedad. Entonces, por tanto, algo que me tiene que hacer sospechar de rabia es que la mordedura del animal no fue provocada. Usualmente los animales normalmente no van a corretear a una persona que ni siquiera los provocó, ni siquiera está cerca de ellos, solo para morderlos. Así que la mordedura no haya sido provocada, pues me puede hacer sospechar de que el animal tenga rabia. La incubación puede ser de semanas hasta puede ser incluso un año. Usualmente va a ser como algunas semanas a un mes, 2 meses, más o menos. En cuanto a la presentación clínica, uno no va a desarrollar síntomas pues inicialmente, pero una vez ya inician los síntomas, las manifestaciones clínicas, es que ya está instaurado el virus en el sistema nervioso central. Entonces, cuando ya está instaurado el virus ya en el sistema nervioso central, ya la mortalidad es a los 90-100%. Entonces, la idea con rabia siempre es prevenir. O sea, apenas la paciente o el paciente tuvo la mordedura, hacer todo el manejo que les voy a mencionar ahora adelante y tratar de que nunca desarrolle los síntomas. Igual vamos a hablar cuáles serían los síntomas. Los síntomas usualmente van a ser neurológicos. Los pacientes pueden tener afasia, parálisis, va a tener hipersalivación, que eso es algo un poco característico. Pueden tener mioclonías. Y algo que usualmente delata el diagnóstico es que los pacientes tienen hidrofobia. O sea, le tienen miedo al agua. El diagnóstico yo lo realizo con pues cultivo que puede ser del líquido cefalorraquídeo, puede ser de la saliva del paciente o también puede ser del suero del paciente. En cuanto a tratamiento, medidas que se usan es dar a los pacientes ribavirina, dar a los pacientes inmunoglobulinas contra el virus de la rabia. Pero como les dije, si se desarrolla la enfermedad, la mortalidad es más o menos 100%. Donde van a ir la mayoría de las preguntas del examen en cuanto a rabia es en cuanto a la profilaxis. Bueno, en cuanto a la profilaxis, bueno, si alguien no ha sido mordido, pues no hay ningún accidente ni nada, está siempre la parte de la vacunación en personas con riesgo. Por ejemplo, veterinarios, personas que trabajan con ciertos animales o personas que trabajan con incluso animales con rabia. En esto la vacunación son usualmente 3 dosis. Y lo otro es la profilaxis post-exposición. Para la profilaxis post-exposición se hacen dos cosas. Uno, se pone la vacuna y la vacuna
se ponen 4 dosis y eso se pone a los días 1, 3, 7 y 14. Y lo otro es que sean inmunoglobulinas contra rabia. Si el paciente estaba previamente vacunado, solo son necesarios pues 2 dosis de refuerzo de la vacuna. Ok, entonces esto es todo con el video de mordeduras y anafilaxis y con este video termina el módulo de medicina preventiva y de urgencias.